Hola, buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí y acompañarnos una vez más en nuestro nuevo Ateneo Online, ¿no? Bueno, pues hoy tenemos un poeta que es conocido, un viejo conocido y viejo admirado de este nuevo Ateneo Online y que yo siempre digo con mucho orgullo que además fue el primer poeta que vino, ¿no? El primer poeta que se acercó al nuevo Ateneo Online cuando era una cosa misteriosa, rara y que no sabíamos cómo iba a funcionar. Con él descubrimos que iba a funcionar bien, ¿no? Y es una suerte siempre tenerlo con él, Felipe Díaz Pardo, ¿no? Pero hoy viene para presentar su último libro, Infinitos Mundos con Detalle. Un libro extenso, un libro muy certero que a mí me gusta mucho porque es un libro en muchos casos nostálgico, de mirada hacia atrás, de poder comprobar cómo pasa el tiempo, pero con una voz suya que es una voz certera, una voz muy cabal, una voz muy rítmica, pero a la vez muy penetrante, ¿no? Y con un sentido de la estética y de la poética hacer muy personal, ¿no? A mí me gusta mucho la obra de Felipe Díaz Pardo, que además es un buen ensayista y que es una suerte contar con él. Y bueno, en este libro yo creo que ha tratado temas que no ha tratado en libros anteriores, ha renovado su voz de siempre y la verdad es que es una suerte escucharle, ¿no? Así que nada más, bienvenidos otra vez. El Ateneo, pues bueno, ya sabéis cómo funciona. Cuando termine, Felipe y yo nos quedamos aquí un rato y él podrá dedicaros el libro a todos los que lo queráis y os llegará a vuestra casa sin gastos de envío. Así que nada más, os dejo con Felipe Díaz Pardo. Muchas gracias. Hola, es un gusto y un placer estar aquí de nuevo en Vitruvio, que me da la oportunidad de publicar mi tercer poemario, que hemos titulado, como ya me ha comentado Pablo, Infinitos Mundos con Detalle. Quería empezar estos breves minutos de charla eh, leyendo los dos primeros párrafos del prólogo, un poco por explicar. En vez de explicarlo yo, pues ya lo explico con la lectura de estas líneas. Dice así, bueno, lo he titulado Lo infinito y el detalle, lo que es el prólogo. Dice, infinitos son los mundos que se esconden en nuestras miradas, en nuestros pensamientos y recuerdos, y en definitiva en todo lo que nos rodea. Y en este mi tercer volumen de poesía toca volver, como otras veces, la vista atrás e incluso mantenerla en el presente, para sentarnos firmemente en nuestro universo personal. Son infinitos mundos y son detalles cada uno de estos poemas porque cada uno, como siempre, constituyen un pequeño planeta, un diminuto asteroide, un pasado o una reflexión en la galaxia de nuestra vida. Esa infinitud que a veces conseguimos también con lo fragmentario y con las pequeñas porciones de pensamiento que aportan nuestras cavilaciones, es la excusa para indagar en la inmensidad de experiencias, de sentimientos por descubrir que nos permiten conocernos gracias a la poesía. El libro está dividido en tres partes, en tres apartados en donde se reparten los distintos poemas. El primer título es o la primera parte es la que da título al poemario, Infinitos Mundos con Detalle. Aquí, bueno, pues he querido o he intentado agrupar los poemas en función un poco de la visión, ¿no?, que me he planteado en este libro. En el primero, en esta primera parte, pues me he vuelto otra vez a los recuerdos, a la vez que lo mismo que me ha dicho Pablo, acaba de decir que he indagado en otros aspectos de la poesía, pero sigo siempre con el tema de la memoria, del recuerdo, y en esta primera parte es lo que he pretendido. La segunda parte que he titulado Detalles, pues se refiere a poemas en donde la temática es más reflexiva, no tiene tanto que ver con el pasado ni con un tiempo en concreto. Y por último, justo ya a lo largo de estos 2 años en los que estos 2 años que he dedicado al libro, pues surgió, pues quizá por el desarrollo personal o por la época en la que uno va viviendo, me dio lugar o me dio pie a introducir una tercera parte con unos cuantos poemas. Es una parte con menos poemas, con una decena de ellos, que he titulado Últimos Detalles. Bueno, dicho esto, esta división, digamos, externa, ¿no?, estructura externa del libro, podríamos pasar un momentito a comentar pues algunos de los poemas o hablar de algunos de los poemas en relación con las distintas temáticas que creo yo que se refieren estos versos. Por ejemplo, pues el tema de la ciudad, el tema de la infancia, la pérdida, la memoria,
También hay reflexiones sobre cuestiones sociales, el viaje como metáfora, la soledad en sus diversas versiones, reflexiones estéticas y metaliterarias. Esos pueden ser un conjunto de temas que he tratado en el poemario. Volviendo o empezando por el primero que he comentado, la ciudad, bueno, pues la ciudad nos da también una oportunidad para reflexionar o para escoger distintos momentos de nuestra vida, ¿no? La realidad mismamente de los mendigos, en las ventanas abiertas a lo desconocido, que podemos ver en cualquier calle, los semáforos, que nos hacen ver a la ciudad como algo permanente, insomne, ¿no? En lo que señalo en ese poema, pues podían ser distintas versiones de esa visión de la ciudad. En concreto, quería leeros uno que he titulado Igualdad de las ciudades, en donde intento reflejar un poco esa idea de lo que es la ciudad, ¿no? Dice así: las ciudades te igualan con su gente, cuando miras sus ventanas y descubres que los visillos no se descorren cuando pasas. Los vagones de París te enseñan la cena temprana de los vecinos, cuando traspasan puentes de hierro que soportan el vaivén de los temblores. Los adoquines sucios y gastados de Roma salían con los matojos de los parques para cunar en los bancos cercanos mendigos imperiales, triunfantes de la desdicha. En Praga solo te hablan con el lenguaje que todos conocen, para ofrecerte falsas promesas de ocioso turista dominguero. Será en Buenos Aires, Quito o Montevideo, donde el lujo injusto de los portales o la quietud de aguas y acantilados confunden el oro con la miseria. Y en Rosario, Bogotá o Curicó, basta con recorrer las cuadras imprecisas o esconderte tras las sombras y los humos para saberte perdido para siempre. Las ciudades te hacen suyo a cada paso. Acumulas sorpresas y experiencias, y otras veces aprendes tan solo a vivir en ellas sin saberlo. Otra vena temática que podemos encontrar en estos versos, en estos casi 100 poemas que tiene el libro, es el tema de la pérdida, ¿no? Asociada al paso del tiempo, de la nostalgia, la ruptura. De aquí, de este elemento temático, he escogido el que titulo La tormenta. A ver qué os parece. La tormenta. Relacionado, pues como decimos, con esa pérdida, con la ruptura que en cualquier momento de nuestras vidas hemos experimentado. Los ánimos maltrechos pierden su esencia cuando rompen con todo sin una despedida. Suelen perderse razones posibles, lejanas justicias, por un ajuste sin medida. El vendaval arrastra cualquier afán a su paso, y luego solo quedan restos devastados del desastre. Sería mejor cerrar ventanas ante posibles tifones que inundan los sueños cotidianos con la fuerza de sus vientos. Sería mejor esperar con calma a que los huracanes pierdan su ansia y su memoria para acoplar nuevos balances, y no ocultar catástrofes, abandonando en la distancia nuestra casa herida y perdida para siempre. Siguiendo con este repaso temático al libro, pues me gustaría también comentar, porque a veces los poemas surgen en cualquier momento, incluso encontrándote en una cafetería, ¿no? Que eso es lo que a veces puede parecer poco poético, pero a mí me parece que es el día a día en el que nos movemos, ¿no? Entonces, bueno, pues un día en una cafetería, escuchando a unos empleados o unos oficinistas, algo así, se me ocurrió este poema en donde, que lo embarcaría dentro de esa dimensión social o esa reflexión social que hago en el libro, en alguno de los poemas, precisamente llamado Ingenuos oficinistas, ¿no? Dice así: oigo conversaciones de ilustres empleados, de la nada. Hablan de cuentas, resultados y algoritmos, que mojan en café cada mañana para darse importancia antes de que los despidan sin apenas enterarse. Presumen de sus clientes y de balances positivos, pero no imaginan que su suerte está echada de antemano. En la próxima reunión de sus negreros, que fabrican beneficios con sus sueldos miserables. Ingenuos oficinistas de alta alcurnia, que se creen inmunes con su máster impostado, con su don de lenguas inventado y su estampa relamida.
sin saber que nada valen una vez hecho el trabajo en el tiempo estipulado. Siguiendo con el tema, otro de los temas que yo identifico en estos versos, el viaje como metáfora, ¿no? El viaje, la vida, ¿m? Quizá un tanto machadiano, pero no en ningún momento intenté emular al maestro. Titulado Viaje. Viaje en tren. El tren mueve los paisajes con sus cristales transparentes y vio pasar los horizontes en el reflejo de las vidas pasadas. El amarillo de las praderas queda trastocado y confuso con las manchas verdes de otra vegetación antigua. El azul del cielo se hace gris, se enciende y se apaga, y cambia con sus nubes la realidad que me rodea. En cada estación que se detiene, todos los viajeros me recuerdan momentos exactos del trayecto, que se pierden por los andenes y la vida. El silencio acompaña cada recuerdo, esperando la próxima partida, anhelando la siguiente parada, deseando una nueva oportunidad. Y empieza otra vez la carrera, en busca del destino prometido. Los vagones nuevos no paran y nunca transportan lo que ya pasó. Me temo que no quedan estaciones, ni apeaderos, ni raíles que transitar. El viaje programado de antemano ya no nos deja regresar. Sin quererse muy pesado, ¿no?, en esta breve presentación de este libro, como último tema, voy a referirme a las reflexiones estéticas y metaliterarias que también encontramos en él, ¿no? En uno de los poemas que titulo Poeta al instante, en un tono un tanto, no digo cómico, pero sí, pues bueno, con cierta, gracejo, ¿no?, o simpatía, ¿no?, por el tema. Y le llamo, como digo, le titulo Poeta al instante. Digo, busco un trozo de papel desesperadamente, cuando la mente se pone a rebuscar donde no debe. Me pillan en cualquier sitio las musas insolentes y tengo que tirar de servilletas y tiques que los camareros y los transportes me ofrecen en los bares y caminos que a diario frecuento, o de los huecos en blanco que permiten las páginas rancias de los viajes caducos para copiar lo que me dictan. Ser poeta hoy en día es trabajo arduo y pesaroso, porque hay que dejarlo todo cuando la inspiración llega, dejarse de medidas y rimas, de estrofas perfectas y soltar al lastre de un sentimiento o de un dolor que nos persigue, como sombra que no cesa en su empeño concienzudo que nos acompaña y que nos muele. Pero ahora no es momento de decir lo que me duele. Bien, y por último, como decía antes al principio, la tercera parte surgió ya una vez que tenía el libro pues casi rematado, pero pues bueno, las circunstancias de la vida personal de cada uno nos hace pues en ese momento pues tomar tener unos pensamientos, unas ideas que he dejado reflejados en la última parte que he titulado Últimos Detalles, en donde, bueno, pues hago, si bien tengo aparecen otros poemas en donde la rebeldía se produce, ¿no?, cuando hacemos esas reflexiones, hay otros en donde planteamos, pues quizá lo contrario, esas ganas de volver a empezar, la ilusión por los nuevos tiempos, etcétera, ¿no? Entonces voy a leer el último poema del libro y así pues damos por finalizada esta presentación, que espero os haga ver una idea, aunque sea rápida, pero certera del libro, y con el deseo de que lo leáis y disfrutéis con él. Vale. Dice así, despedida. Quiero creer que con este poema no se acaba todo lo posible, que se abrirán otros balcones mientras cierro ventanas del pasado, que otra luz se encenderá con la llama que se apaga, que viviré nuevas aventuras guiado por antiguas experiencias, que sabré afrontar las dudas con la calma del viento tranquilo. Quiero creer que la vida se dibuja con colores y con trazos, que cada día uno se inventa con el simple y único deseo de seguir en este mundo sin caer en la añoranza y mirando siempre hacia el futuro. Espero veros pronto y hasta siempre. Bueno, Felipe nos ha dado una pincelada muy pequeña de Infinitos Mundos con Detalle,
y yo creo que la forma de disfrutarlo plenamente es poderlo leer, ¿no? Así que ya lo sabéis, muchas gracias y el que lo quiera, pues ahora Felipe se lo dedica y en unos días lo tenéis sin gasto de envío en vuestra casa. Y desde aquí en el Nuevo Ateneo, pues como siempre, todos los viernes seguiremos luchando, sintiendo, viviendo y amando la poesía. Muchas gracias.